Agradezco mucho al doctor Chávez la invitación para dar esta conferencia y también felicitarlo por la iniciativa de alguna manera tener un evento en ocasión del día para prevenir la depresión, porque me parece, como él dice, y estoy de acuerdo, que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para difundir este trastorno y para poder ver cómo podemos seguir adelante limitando su impacto en la población. Ese es el tema que me pidió el doctor que me pidió el doctor que impartiera el día de hoy, y desde luego el tema que yo voy a dar se complementa con los mismos que presentarán mis compañeros en cuanto a qué pasa con la depresión en los adolescentes, qué pasa con la depresión en la mujer y qué pasa con el suicidio, cuyo principal predictor es la depresión. Tengo algunas preguntas que me gustaría abordar con ustedes. Y el primero sería, ¿por qué decimos que la depresión es un problema de salud pública? Sabemos que representa una carga muy importante de la enfermedad. Es el 8.3% del total de días vividos sin salud en las mujeres, el 5.5% en los hombres, porque ocupa un lugar muy importante entre las enfermedades mentales. Está entre las 10 primeros enfermedades, de todas las enfermedades vividas sin salud. La depresión está en las primeras 10, y en las mujeres en las mujeres el 8, en los hombres el 10, y la depresión entre las enfermedades mentales ocupa el primer lugar de todas las causas en las mujeres y la segunda en los hombres. Estos son los datos del doctor Rafael Lozano de la carga global de enfermedad. Está dividido por columnas, hombres y mujeres, y cuando nada más tomamos en cuenta los días vividos sin salud, porque el otro componente de la carga de enfermedad es la mortalidad prematura, y como sabemos, las enfermedades mentales cursan con muchos días vividos sin salud, no se asocian tanto con mortalidad. Ahorita vamos a ver cómo proporcionan. Tenemos la depresión en estos días vividos sin salud, en el primer lugar en las mujeres y el segundo lugar en los hombres, y es la principal enfermedad entre todas las enfermedades mentales, como habíamos dicho. ¿Por qué debemos de atender la depresión? Pues porque tiene una altísima prevalencia, porque ocurre con muchas enfermedades crónicas y hay una sinergia importante en el grado de discapacidad. Quiere decir que la discapacidad que se asocia con depresión y la discapacidad que se asocia, por ejemplo, con diabetes, cuando coinciden en la misma persona, el nivel de discapacidad es mayor que lo que sumaría cualquiera de las dos enfermedades de manera separada, porque hay una evidencia de que está en aumento. Sabemos que hay más jóvenes que están con este trastorno, y también que está aumentando en la mujer, y porque tenemos muchos riesgos en la población que nos llevan a que esta enfermedad se manifieste más. Vamos a ver algunos datos. Entre los trastornos, si vemos nada más la prevalencia, los trastornos del afecto ocuparían el segundo lugar, después de los trastornos de ansiedad, muy por arriba de los trastornos por abuso de sustancias. Si nosotros comparamos el presupuesto que se da a ambas, pues no coincide con su importancia en la población. El otro factor que es importante ver con la depresión es que es una enfermedad que ocurre a lo largo de toda la vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, la dependencia a drogas, que es la segunda enfermedad que está, pues tiene una preponderancia en la edad joven y luego va desapareciendo mientras vemos las generaciones de mayor edad. En cambio, la depresión, que es la segunda grupo de barras que está en la diapositiva, vemos que ocurre a lo largo de la vida, que tiende una tendencia a aumentar en etapas posteriores. Si nosotros nos preguntamos qué está creciendo, pues lo vemos claramente. Este es un estudio de Corina Benjet. Aquí está comparando de su encuesta de adolescentes, los entrevistó
8 años después, cuando ya eran jóvenes, y compara con los jóvenes que había en la encuesta primera de población adulta, que hicimos también en el instituto, y vemos muy claramente que para trastornos del afecto, los jóvenes de ahora tienen más trastornos que los que tenían los jóvenes de la primera medición en 2001, ¿no? Entonces está aumentando entre ellos. Tenemos esta evidencia de la encuesta mundial de salud mental, en donde participa México. Cuando comparamos las edades de inicio, porque esta encuesta la hicimos en población adulta de 18 años en adelante, y lo que vemos que las generaciones jóvenes tienden a tener una curva más vertical, quiere decir que en las generaciones jóvenes, en las cohortes jóvenes, en este caso de 18 a 29 años, está ocurriendo de una manera más vertical, quiere decir que tenemos más depresión que en las generaciones. Estamos viendo que hay un riesgo relativamente a partir de la edad joven del incremento de esta población y de este problema, y que este crecimiento es mayor que lo que se observa para las cohortes mayores, como por ejemplo las de 55 años o más. Vemos también que siendo en esta población mayor la prevalencia en las mujeres que en los hombres. La doctora Ontiveros nos va a hablar mucho más de esto, y nada más decirles que esta prevalencia, que si bien vemos que es mayor en los hombres que en las mujeres, como dos mujeres por cada hombre, esta diferencia en hombres y mujeres en la depresión se da en el primer episodio, se da en los casos leves, y una vez que se establece la depresión en los hombres, las diferencias son mucho menores. Ya nos dirá el doctor Chávez cómo los hombres se suicidan más que las mujeres. Entonces, aquí pensamos que hay un efecto al revés, en donde los hombres no reportan su depresión, muchas veces la llevan al abuso de sustancias, porque se supone que la depresión es de nosotros. Hablábamos de su coocurrencia con las enfermedades crónicas, y vemos aquí que cuando una persona tiene diabetes, tiene 3 veces más riesgo de tener, 2 veces más de depresión, 3 más de ansiedad, y así ocurre con muchas enfermedades crónicas. Es decir, la probabilidad de que vengan ligadas es muy alta. Esto nos habla de la necesidad de atenderlos de una manera conjunta en los hospitales, por ejemplo. Y aquí está el resultado de lo que les mencionaba de la sinergia. Si, por ejemplo, vemos en diabetes, una enfermedad física tendría un nivel de discapacidad medido de acuerdo con esta prueba del Judas de 1.8, la depresión de 3.8, pero cuando las dos se suman, sería 5.6, pero en realidad hay 8.8. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La depresión incide en la no adherencia a tratamiento, incide en que no se haga la conducta adecuada, y esto nos lleva pues a tener más discapacidad. Vemos en los estudios, estos también son datos tomando toda la encuesta mundial, todos los datos de la encuesta mundial, y lo que vemos es que la depresión sola, sin ansiedad, va a tener un riesgo incrementado de aparecer en diabetes, asma, hipertensión, artritis, úlcera, trastornos cardiovasculares, en fin, es una enfermedad muy, muy comórbida. Las alteraciones crónicas. Decíamos que teníamos el riesgo de riesgos ambientales que nos hablarían del crecimiento de la depresión. Aquí les enseño cuál es el impacto de haber sufrido estas vicisitudes sobre el estrés postraumático, es la columna naranja, y sobre la depresión es la columna azul, y vemos cómo pues tenemos un impacto en el estrés postraumático. Claro, las vicisitudes relacionadas con la violencia y sobre todo con la violencia sexual nos dan más estrés postraumático, pero a la larga el mayor impacto que hay en estos trastornos es en la depresión, más que en el estrés postraumático. Cuando en las gráficas viene un mapa de México, quiere decir que son mapas de México. Cuando viene nada más el logotipo del Consorcio Mundial de Epidemiología Psiquiátrica, que es el mundo que está abajo, querría decir que son datos internacionales. Estos son datos de México, pero son muy parecidos a los que se observa en los diferentes estudios. ¿Qué otro problema? Nada más les pongo el ejemplo de la migración, porque ese es un tema además que está ahora muy
real. Nosotros sabemos que la migración predice el riesgo de depresión, es decir, incrementa hasta 2 veces el riesgo de depresión con la población mexicana que vive en Estados Unidos. Y nuestra mayor preocupación, desde luego, pues es esta población, estos migrantes de retorno que se fueron con poca enfermedad y que regresan con mucha enfermedad y necesidad de tratamiento. Si a esto le sumamos la evidencia, por ejemplo, comparamos también la población mexicana con la población de Estados Unidos, migrante y no migrante, y con años de migración en Estados Unidos, y luego los migrantes de retorno, y lo que vimos es que la experiencia de violencia antes de Trump era mayor para la población en México, es decir, que los migrantes de retorno tenían mucha más experiencia de violencia que los ilegales en Estados Unidos. Entonces vienen con una dificultad, vienen con el peso de la expulsión, vienen con la desadaptación de los hijos y además sufren mayor violencia. Entonces, esto nos hablaría de la necesidad de tener programas especiales. Este es un ejemplo de un estudio de niños deportados, que eran niños americanos deportados a México, comparados en Estados Unidos y en México, y lo que encontramos es este riesgo incrementado de los niños, sobre todo cuando los expulsan sin sus padres, o cuando vienen solos, que tienen también todo este riesgo incrementado de depresión y una gran cantidad de problemas psicosociales asociados, ¿no? Ahora, la siguiente situación es que realmente sí tener depresión afecta el desarrollo, ¿no? O sea, sí afecta el desarrollo del país cuando la gente enferma. ¿Qué es lo que vemos? Pues que hay una gran discapacidad. Estos también son datos de México de la encuesta. La línea roja es depresión. Vemos que ocasiona discapacidad en las labores del hogar, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la vida social. Por arriba del impacto de la depresión está el estrés postraumático, que es la línea que está hasta arriba, y luego la distimia, que no afecta tanto en el hogar o en el trabajo, estaría como en la media, pero afecta muy importantemente la vida social y las relaciones interpersonales. Nosotros lo comparamos con otras enfermedades crónicas, con otras condiciones crónicas. En la encuesta hay 20 condiciones crónicas que van desde dolores de cabeza hasta SIDA, cáncer, etcétera. Cuando sumamos todas esas 20 condiciones crónicas y las comparamos con los días que las personas no pudieron trabajar por tener depresión, pues vemos que los días sin trabajo por depresión son hasta 2.7 veces más altos. Aquí estamos incluyendo los días que las amas de casa no pudieron hacer nada en su casa también, ¿no? Y lo que vemos pues, tampoco es que la depresión se considere como una condición para decir está enfermo, no pudo ir a trabajar. Entonces esto también, digamos, la no comprensión de lo que significa la enfermedad y el estigma afecta mucho a esta población. Y entonces esto tiene un impacto muy grande en los ingresos. Aquí está estimado como el ingreso de las personas con enfermedad mental es menor que las que perciben quienes no han enfermado. Su reducción cuando la enfermedad es grave. Una enfermedad grave puede ser que haya un intento suicida, que haya tenido que estar internado por la enfermedad o que tenga el nivel más grado de discapacidad. Hay una reducción de 33% de sus ingresos. En México, este costo económico fue menor al que se observaron en otros países, porque en México hay una baja probabilidad que una persona con una enfermedad tenga un trabajo. Entonces, el trabajo no va a perder ingresos. De cualquier manera, si nosotros tomamos en cuenta todos los ingresos de la población mexicana, el hecho de haber tenido una enfermedad mental había una reducción del 0.3% de todos los ingresos en los países de la encuesta y 0.1% en México. Entonces, esto pues nos habla, pues este costo significa en dinero una proporción muy importante, por ejemplo, del dinero que se da para educación en el país. Ahora, ¿por qué la gente no va a tratamiento? Esa es la otra razón por la cual tenemos que actuar en este sentido, porque tenemos una brecha inmensa para los trastornos afectivos. Aquí estaríamos sumando a todos los trastornos, no nada más la depresión y la distimia, también trastorno bipolar, por ejemplo, estaría aquí. El 19.6% son los que reciben tratamiento. Si nosotros vemos que estas enfermedades requieren medicación, pues el nivel de la población, la proporción que va con un psiquiatra es bajita y tenemos que trabajar mucho más en esto. Si nosotros lo vemos en cuestión de la edad
¿Quiénes son, por ejemplo, en la depresión, quien menos tratamiento tienen? Las mujeres jóvenes, y ya veremos este impacto, como nos dice la doctora. ¿Qué pasa en esa edad? Es la edad en la que están cuidando a los hijos, es la edad en donde una depresión en la mamá tiene un impacto mucho mayor que en cualquier otra edad, justamente por esa tarea social. Tarda muchísimo en llegar a tratamiento. Depresión es la línea moradita, en la línea rosa, y nosotros tenemos que la media para llegar a tratamiento después de que aparece el trastorno es en 22 años este dato para el consorcio. Si lo vemos para México, comparado con todos los países, México fue la que tuvo la latencia más grande. Aquí nuevamente puse todos los trastornos del afecto porque así lo estimamos, y son 14 años, pero es la mayor en comparación con los otros países. Por ejemplo, en Japón tardan 1 año en que aparece la depresión y ya están en tratamiento, ¿no? Nosotros 14. Y esto querría decir que cuando llegan a tratamiento llegan con muchas pérdidas. Si ocurrió en la adolescencia, como nos dirá el doctor de la Peña, pues es muy grave porque ahí hay una tarea de cumplimiento de la meta escolar que le afecta para toda su vida. Si ocurre en la edad reproductiva de la mujer, tendrá también otro impacto mayor, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha dado esta brecha? Pues en una parte porque tiene un inicio temprano y porque no llevan a los niños a tratamiento, y porque la disponibilidad de tratamiento para la población infantil es la más baja. Digo, tenemos baja infraestructura, pero para la población porque el presupuesto que se le ha dado es muy bajo, y se le ha dado un presupuesto muy bajo porque a la hora de no participar en la mortalidad, erróneamente, porque quiero decirles también que en los estudios de la carga de mortalidad no suman el suicidio a las enfermedades mentales, aunque el 90% de la predicción del suicidio sea en las enfermedades, sea por depresión. Y el otro problema, que sí tenemos una mortalidad muy temprana en los enfermos con enfermedad grave, y esta mortalidad temprana que se ha estudiado mucho, pero en los países desarrollados es entre 10 y 15 años antes, y los estudios que hay en población en nivel, en desarrollo económico, en proceso de desarrollo, la mortalidad temprana son el doble de años antes. O sea, puede morir una persona hasta 30 años antes que la esperanza de vida del país donde vive por sus condiciones de vida, por síndrome metabólico asociado con medicamentos, porque fuman mucho las personas con esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, esta mortalidad todavía no está sumada a la carga de enfermedad. Pero entonces, si el presupuesto se lo dan a las enfermedades en donde hay una mortalidad rápida, cáncer, trastornos cardiovasculares, y no se había dado considerando los días vividos sin salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con las enfermedades mentales? Pues la mayor parte de los enfermos viven días sin salud, es decir, una persona con esquizofrenia se muere con esquizofrenia, no de esquizofrenia, aunque muera más temprano de lo que debería morir, ¿no? Entonces, aquí tenemos, estos son los datos mundiales. Tenemos en naranja las enfermedades de transmisión, en las lesiones en verde, y las no comunicables están en morado. Ahí se incluyen las enfermedades mentales, y si nosotros vemos en la primera gráfica, su proporción para la carga de enfermedad es muy chiquita, 0.1%. Si nosotros sumamos los días sin salud, sube a 18.9%, pero había que cambiar ese paradigma en cómo se da el presupuesto para salud. ¿Cuáles también las razones para la brecha? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es esta baja prioridad en la agenda de salud pública, porque es muy difícil descentralizar los servicios, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro reto? Descentralizar los servicios para que se incorpore la atención de la depresión en todo el sistema de salud. Eso es complejo y caro, y también porque hay muchas dificultades, y ahorita vamos a ver algunas de ellas, de dar esta atención en el primer nivel, porque nos hace falta capacitar personas y por el estigma. Si nosotros le preguntamos a las personas, estos son datos de la encuesta de México, ¿por qué no fueron a tratamiento? Entonces tenemos estos dos elementos. ¿Creen que pueden solos? Y creen que su enfermedad no es grave, aunque cuando nosotros vemos sus repercusiones, pues son muchas, ¿no?
Y luego tenemos los de estructura, pero también hay todos estos de la falta de disponibilidad, de problemas de transporte y de pensar que el tratamiento no es efectivo fue nada más del 10%. Hay muchas barreras culturales, ¿no? Son datos de los estudios de la doctora Berenson, de mujeres, pero pues también hay muchos ejemplos de los hombres. Los estudios del doctor Carabeo, por ejemplo, nos dicen que los hombres piensan que, bueno, no le pueden decir a su jefe que van a ir al Instituto de Psiquiatría porque tienen depresión. Y hay mucho estigma. Yo creo que esto también, Brown Tiveros, que sabe mucho de esto, nos va a hablar. Y otro factor que la doctora Berenson nos ha demostrado en sus estudios y que me parece muy importante, es que nosotros hablamos un idioma diferente al idioma de la población, ¿no? Entonces, una persona puede ir a tratamiento o puede pedir ayuda porque su problema es que tiene un hijo con adicciones. Su consecuencia es que a lo mejor ella se deprime por eso, pero su problema es resolver el problema del hijo con adicciones. Y nosotros ofrecemos un lenguaje diferente y a lo mejor tenemos que crear estos puentes para que entiendan que sí podemos ayudarlos, aunque entendemos que su problema primordial sea el marido, los hijos, etcétera, y lo mismo sería para los hombres. La doctora Berenson también ha estudiado el primer nivel de atención, o sea, se supone que ese es nuestro reto. El seguro popular está basado en la atención en el primer nivel, por eso nuestros pacientes ambulatorios no tienen acceso a medicamentos. Pero en el primer nivel de atención hay muchas barreras para que se instrumenten estos programas. Por ejemplo, sí hay algunos que cuentan con psicólogos y su disposición, incluso de los médicos generales, para dar el tratamiento a la enfermedad mental es muy buena, pero no son programas prioritarios, falta infraestructura. Tienen muchísima demanda, entonces el tiempo entre una consulta y otra son 6 semanas, ¿no? Entonces esto dificulta pues el tratamiento de las enfermedades como la depresión que requieren una atención continua y porque hay falta de capacitación y de información también. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud? Es el 11% de la carga global de enfermedad la que está relacionada con trastornos mentales, pero solo el 2% del presupuesto de salud se designa a estas enfermedades. El promedio para países medio sería 4.27 y eso pues, obviamente habla de que estamos muy por debajo, ¿no? En los países con nuestro nivel de desarrollo, es por lo menos del doble de lo que nosotros estamos dando para salud. No hay camas psiquiátricas en hospitales generales, lo cual no quiere decir que no tengamos enfermos en los hospitales generales, ¿no? Yo creo que lo que nosotros aspiramos es que los que ya están en las camas de los hospitales generales reciban tratamiento para la depresión. Tenemos este mala equilibrio entre los pacientes que se ven en consulta externa por pacientes internados. A nivel nacional es 1.17 en consulta externa por cada uno internado. En el instituto la proporción de egresos hospitalarios, de acuerdo con datos de la doctora Ontiveros, 540 por año, de 15,000 pacientes que se atienden. Tenemos, o sea, la diferencia es inmensa. ¿Cuándo se puede dar un tratamiento adecuado, pronto y la mayor parte de los hospitales están en las grandes ciudades o cerca de ellas? Y de este estudio de la doctora Berenson también encontró que el 67% de los ingresos a los hospitales del país era un ingreso involuntario. Quería decir que la persona en el momento en que llegó al tratamiento no tenía la autonomía suficiente para poder decidir su internamiento voluntario, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque México es uno de los pocos países, es en este estudio mundial, que más pacientes por primera vez tratan su enfermedad mental en tercer nivel. En todos los países pobres y ricos, el primer tratamiento ocurre en el primer nivel, ya vimos las razones. Nuestros recursos dedicados a este tema son bajititos, ¿no? Aquí están comparados con otros países de América Latina. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar el paradigma. La única manera como podamos atender es que realmente cuando llegan a primer nivel ahí se atiendan. Los residentes que rotan en primer nivel hacen un trabajo maravilloso, pero es una rotación
en unos centros y en todos los centros esto no está establecido. Entonces tenemos que establecer esto, pero lo tenemos que establecer como una política formal, porque aunque les gusta, se entrena a los médicos familiares en la medicación, en la referencia de los casos graves, de tal manera que los hospitales especializados tuviéramos realmente atender la vocación de los enfermos más graves, sino los enfermos leves y moderados, que a veces tenemos que atender porque no se atienden en otro lado, pero tiene que ser una política formal, establecer estos sistemas de referencia. Bien, hay muchas maneras como esto se puede hacer. Entonces, nosotros gastamos más porque el 80% del presupuesto está en los hospitales de tercer nivel. Claro, no hay suficiente presupuesto, ya dijimos que era el 2%, pero sí necesitaríamos conseguir presupuestos para los programas de la comunidad y de otros niveles de atención. Los estudios que se han hecho en México, pues nos habla que las intervenciones en primer nivel de atención son muy costo efectivas, con una modificación muy grande de los casos leves y algunos moderados, con una combinación de antidepresivos y apoyo psicosocial y alguna psicoterapia. Los estudios donde se han analizado para países en vías de desarrollo y el último informe del Banco Mundial fue sobre este tema, y vemos ahí muy claramente cómo hay muchas intervenciones que son costo efectivas y que están disponibles. Más o menos el costo económico también se estimó, y sabemos que en los países de nivel medio y alto de desarrollo cuesta de 6 a 8 dólares americanos por habitante las intervenciones en estos niveles. O sea, es un costo posible si se le da una preferencia. ¿Cuáles son lo que se está haciendo en México? Pues sabemos que está incorporado en la seguridad social por los estudios y con el apoyo, sobre todo del doctor Vázquez y del doctor Auntiveros, logramos que entrara al Seguro Popular, o dimos la información para que se pudiera entrar la atención en el Seguro Popular. Entró, sin embargo, los medicamentos no llegan a tercer nivel, porque el modelo está basado en un modelo ideal que en México no existe, y que es que los pacientes tengan que ser vistos en primer nivel y luego canalizados a nosotros. Entonces, aunque el dinero en teoría está estimado y calculado, pues si vienen aquí primero o no van al primer nivel, o si van tampoco les dan la atención que necesitan para darle el medicamento, pues resulta que siguen estando sin acceso a los medicamentos. Tenemos muchos compromisos internacionales, por motivo del tiempo no me voy a ir, pero México firmó acuerdos con la Organización Mundial de la Salud, acuerdos con derechos humanos de incorporar a las personas con enfermedad en la planeación de estos cambios de paradigmas. Uno de nuestros usuarios, en un estudio de la doctora Rascón, nos dice: las personas tienen derecho a participar en la sociedad, y la sociedad debe hacer ajustes para las personas con discapacidad psicosocial del mismo modo que se han hecho para personas con discapacidades físicas. Esto querría decir que tendríamos que tener trabajos de 5 horas, que tendríamos que establecer la adaptación de las instituciones a las necesidades de nuestros enfermos, sino de otra manera. Muchas gracias.